Cuando nosotros amamos a Cristo, cuando nosotros comprendemos su sacrificio, cuando comprendemos lo malo y los pecadores que somos y que solamente el sacrificio de Cristo es el que nos limpia, el que nos hace nuevas criaturas, el que nos hace justos delante de Dios, cuando comprendemos la profundidad de esa obra redentora, entonces en nuestro corazón brota este amor por Cristo y este amor a tal forma que hace que Cristo se transforme en nuestro Señor, en nuestro dueño. Buenas noches, hermanos, amigos. Esta noche ha correspondido dar un trozo de la palabra del Señor, y esperando que el Señor haga vida su palabra en nuestros corazones, le daremos exhortación a la palabra del Señor en el libro de San Juan, que está en el capítulo
San Juan 21, del verso 20 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tiene por título El discípulo amado. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y que también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Aquí esta palabra nos habla Juan del amor del Señor y habla del discípulo amado. También en esta palabra vemos que también está Pedro en los primeros capítulos, pero es una palabra de amor y de edificación para nuestras vidas, porque dice el discípulo amado. Y dice en el primer verso de este trozo, en el capítulo en el verso 20, dice: Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Vemos aquí que Juan estaba siempre cerca del Señor Jesucristo, porque aquí habla que en la cena él se recostó en los brazos del Señor. Y aquí nos demuestra la cercanía que tenía Juan con nuestro Señor Jesucristo, y que él siempre estaba ahí, siempre estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo, siempre estaba interesado en las cosas del Señor, y era discípulo amado, porque para ser discípulo hay que seguir al Señor, hay que hacer lo que el Señor nos manda, hay que llevar, como se dice en una parte, la cruz de Cristo. Hay que ser imitadores del Señor, y Él fue imitador del Señor. Él siguió los pasos del Señor Jesucristo. Él amaba a nuestro Dios de una manera incondicional. Él era el más joven, y solo ver esa acción de él que se recostaba en el hombro del Señor demostraba de que el amor de Jesús hacia nosotros, ese amor incondicional, y a nosotros que somos humanos, porque Él era Hijo de Dios, era hecho carne aquí en la tierra, pero Él no era de esta tierra, Él era el Hijo de Dios. Entonces había una cercanía entre Juan y nuestro Señor Jesucristo, pero era una cercanía muy grande, porque se hablaba de Él como el discípulo amado. Aquí nos muestra la confianza que tenía Juan a su maestro, porque Juan era el discípulo y podría haberse mantenido desde lejos porque Jesús era Dios. Entonces
a lo mejor podría haber sentido complejo de acercarse tanto a él, pero él se recostó. Y nosotros, al ver eso, él puso sus cargas ahí, y puso su amor en el amor de Dios. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, para que nosotros podamos comprender la grandeza del Señor, porque nos dejó este discípulo quien nos enseña la palabra del Señor. Dice el 21, pero cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Pedro se extrañó al ver que Juan era tan cercano al Señor y que lo seguía. A donde iba el Señor, él lo seguía. Y a lo mejor aquí no, el Señor le dice a Pedro que ¿y qué a ti? Es como si nosotros le dijéramos, bueno, ¿y tú? ¿Por qué te metes? O sea, ¿qué importa? Si no, sígueme, le dijo el Señor. Esto demuestra que el amor de Juan era incondicional, seguía al Señor y no preguntaba, no se cuestionaba. Y muchas veces nosotros aquí en esta tierra nos cuestionamos para seguir al Señor. Preguntamos y decimos tantas cosas. Pero el Señor nos pide a nosotros que seamos incondicionales, que le sigamos a Él, que le sigamos sin importar. No importa lo que pasa en nuestro alrededor, no importa que el hermano haga lo que haga, sino que importe lo que yo estoy haciendo. Porque Él nos ve lo que nosotros hacemos. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo y lo que pensamos. Y esta tarde les dice, no importa lo que está haciendo Juan, le dijo a Pedro, sígueme. Pedro también era muy importante para el Señor. Eran ambos importantes, pero de diferentes maneras. Y todos somos importantes para el Señor, de diferentes maneras. No todos somos iguales en actitud o en presencia, no todos hacemos las mismas cosas, no en todo el tiempo podemos estar donde queremos estar o ayudar al que queremos ayudar, pero el Señor dice que no miremos lo que está haciendo el hermano, sino que miremos nuestro caminar, que miremos, que le sigamos así como Juan, sin condición. Este dicho, el 22 dice, Jesús le dijo, y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo no morirá, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, el Señor aquí le dice, bueno, si la gente entendió que Juan no iba a morir, sino que se iba a quedar, iba a estar con el Señor siempre, o sea que no se iba a ir de esta tierra. Pero el Señor no dijo eso, sino el Señor dijo que si Él lo quería hacer, no tenía por qué comunicar todo lo que Él hace. Él nos lo va a mostrar todo lo que nos va a pasar con nosotros, porque el Señor Jesucristo sabía que Juan iba a morir, pero no lo quiso decir y tampoco tenía por qué hacerlo, sino que Él nos muestra un poco de nosotros, de lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Porque nosotros no somos capaces por el entendimiento humano de entender todas las maravillas del Señor. No tenemos la capacidad ni el conocimiento para poder entender todo lo que Él hace. Entonces, eso fue lo que le contestó a Pedro. Le dijo que lo siga,
que no se preocupe de Juan, que lo siga a él, porque él, Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, un propósito diferente. Y el amor del Señor Jesucristo por nosotros es muy grande. Dice, este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí dice que este discípulo escribió todas estas cosas. Juan estuvo siempre con el Señor Jesucristo. Estuvo cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron. Vio al Señor Jesucristo cuando resucitó. Estuvo en la cena, como dice aquí la palabra. En el principio, en Juan 1, Juan habla todo lo del Señor Jesucristo. En el principio el verbo era Dios y el verbo estaba aquí. Dice, y habla de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Habla de todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, él conocía bien al Señor porque él lo seguía de cerca, porque él estaba interesado en la obra, porque él quería saber más del Señor. Por lo tanto, su corazón dócil y apasionado por el Señor hacía que el Señor Jesucristo le amara. Y si nosotros tenemos ese corazón dispuesto a servirle, si le abrimos el corazón al Señor, Él los va a limpiar, Él los va a lavar en su sangre preciosa, los va a dar el perdón a todos, porque Él está dispuesto a darle el perdón a toda criatura. A todos podemos ser salvos, pero nosotros tenemos que abrir el corazón al Señor y seguirle y hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros. Y si usted quiere acercarse al Señor, venga como esté, porque el Señor le va a cambiar, el Señor le va a transformar, porque el Señor es el que transforma a la persona, nadie más, pero el Señor los transforma de adentro hacia afuera. Y así la gente se da cuenta del cambio que hace nuestro Señor Jesucristo en nosotros, porque a mí me cambió el Señor. Me cambió de adentro hacia afuera. De adentro porque yo era una mujer del mundo, llena de cosas del mundo, y me cambió mis pensamientos, me cambió muchas cosas. No soy perfecta, todavía me falta, pero el Señor ha cambiado mucho de mí. Los que me conocieron antes lo han dicho, que hay un cambio muy grande. Entonces, el Señor nos ayude y el Señor nos guarde, porque este discípulo sabía toda la vida del Señor, porque Él era cercano a Él, y no solamente cercano de cuerpo, sino en el espíritu, en el alma, y el Señor le dio mucha sabiduría para escribir este libro y también el libro de Apocalipsis. Y dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Fueron tantas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo que no cabrían en este mundo, dice Juan. Y si lo dice Él, que vivió, que comió con el Señor, que cenó con Él, que estuvo en la cruz, que lo vio resucitar, es así, porque dice que su palabra no va a pasar ni va a cambiar. Entonces, hermanos queridos, aquí el Señor nos dice, amigo, habla de Juan como su discípulo amado de Jesús, y eso nos da la esperanza también que podemos ser sus hijos amados. Porque por intermedio de estos profetas que escribieron estas preciosas palabras, nosotros pudimos encontrarnos con nuestro Señor. Y si usted quiere tomar esta salvación, hágalo. Hágalo como yo lo hice un día. Yo me entregué al Señor, así tal cual como iba. Llena de pecados, llena de errores, llena de conflictos, llena de amargura, llena de muchas desilusiones. Pero el Señor Jesucristo, que nos ama con amor
inmensurable me sacó de ahí y me hizo una nueva criatura y me ha ayudado hasta el día de hoy con todos mis problemas y con todo lo que hay en esta tierra. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha dado esta tarde y vamos a orar a la presencia del Señor. Bendito Salvador, en esta hora, Señor, aquí está tu palabra, ha sido leída. Espero, Señor amado, que caiga en nuestros corazones, que usted nos ayude, que nos fortalezca, que nos enseñe a ser buenos discípulos, a poder seguirte, alabarte y glorificarte sin no importar lo que hagan los que están alrededor de nosotros, sino seguirte a ti como el blanco perfecto Señor Jesucristo, porque usted vino a dar esa preciosa vida ahí en ese madero para que fuéramos salvos. Y nos dejó esta palabra, Señor, para que nos instruyamos por intermedio de los profetas, de aquellos que quedaron, de tus hijos, de los discípulos, para poder entender las maravillas, Señor, que hay en este libro. Te agradecemos por ese amor infinito que usted tuvo por nosotros, por ese amor que dio allí, Señor, en la cruz. Le agradecemos, Señor, todo lo que ha hecho, Señor, y le pedimos su bendición, le pedimos el Espíritu Santo por toda esta tierra, por toda la nación y por todo, Señor, aquel que quiera algún día entregarse a usted. Usted le dé la armadura, Señor, para que pueda, Señor, defenderse y para que pueda, Señor, podamos avanzar también, Señor, en este camino precioso que es hermoso, Señor, a tu lado. Gracias, Señor, por esta salvación que nos dejaste y por este amor bendito. Te lo agradezco, Señor, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.